Mis queridos amigos telespectadores de Logos Televisión, otro día más aquí con vosotros para seguir estudiando esta carta que nos ha llevado semanas, pero hemos profundizado en ella y hemos extraído los valores que tenía hace ya 2000 años las enseñanzas que Pablo dio a aquellos cristianos que vivían en aquella iglesia organizada de Galacia. Y no solamente para ellos, sino para todas las iglesias que estaban en Asia y en todo el Imperio Romano. De manera que hoy llegamos ya a la última parte, los últimos versículos, donde Pablo ya se despide de nuestros hermanos de Galacia. Y vamos a extraer también pues, muchísimas enseñanzas de lo que decía nuestro querido el apóstol Pablo. Y para ello hemos traído hoy un invitado especial, un amigo, un colega. Él es el pastor Félix Gutiérrez. Bienvenido, Félix, al plató de Logos Televisión. Muchas gracias a todos. Gracias, Molly. Es un placer tenerlo aquí con nosotros. Ya nos conocemos pues hace muchísimos años, allá estudiando en el seminario de Sagunto. Y quisiéramos preguntarle a Félix que actualmente qué es lo que estás haciendo, qué es lo que estás desarrollando, Félix. Bueno, tengo dos ocupaciones, pero la que más ocupa mi tiempo es la dirección y desarrollo de nuestro albergue de Entrepeñas. Ajá. Siempre digo que estamos construyendo un sueño, el sueño de la juventud adventista española, de las familias adventistas, tener un rincón donde poder encontrarnos con el Señor y poder realizar también una labor misionera de dar a conocer nuestra fe a todos aquellos amantes de la naturaleza. Que bueno, yo recuerdo que desde siempre, desde que conozco la Iglesia Adventista, nos hemos reunido en aquel lago de Entrepeñas con mis hijos que iban allí, luego pasaron también mis nietos. Y la verdad es que también nosotros mismos, cuando hacemos reuniones y hasta las convenciones pastorales. Y gracias a la labor de Félix últimamente, pues que está dejando aquello precioso, bonito. Y todo el verano lo tienes cubierto, ¿verdad? Gracias a Dios, desde Semana Santa hasta octubre está todo reserva. Qué bueno. Es una bendición y un aporte muy importante de todas nuestras iglesias. Qué bueno, la verdad es que es interesante y feliz para todos nosotros saber que tenemos un sitio, un lugar en plena naturaleza donde podemos alternar lo que es el pleno monte con lo que es el lago de Entrepeñas, porque allí también se hacen actividades náuticas. Pero ¿sabes? Lo más bonito es que los árboles donde nos protegemos ahora del sol fueron plantados por los tizones, cadetes de hace 40 años. Sus hijos y sus nietos son los que disfrutan de ese trabajo. Y yo he tenido el privilegio de recibir a tizones cuando trabajaba en el departamento de jóvenes, que ahora me traen a sus hijos y algunos a sus nietos. Quiere decir que Entrepeñas forma parte del corazón de la Iglesia española. La verdad es que late muy bien, ¿eh? Sí. Late muy bien y allí estamos felices y contentos. No sé si hay algún proyecto nuevo también, hacer allí, he oído de alguna... el Señor es grande y lo primero que tenemos que resaltar es que ha hecho posible que una empresa madrileña nos haga donación de más de 60.000 metros cuadrados. Wow, Eso nos va a permitir cumplir el sueño de que casi todos los acontecimientos, por muy multitudinarios que sean, los podamos realizar en Entrepeñas, pero por supuesto tenemos la idea de tener una piscina, tenemos la idea de tener un auditorio mayor, un centro de salud, un centro donde podamos, con el aporte y el conocimiento de nuestros jóvenes, monitores, instructores, directores juveniles, crear un proyecto misionero que podamos ofrecer a colegios, instituciones de todas las partes de España. Pues la verdad que es una muy grata noticia, pues muchísimas gracias, Félix, por estas noticias que nos agradan y nos llenan de esperanza, porque nuestra iglesia cada día va expandiéndose mucho más, que lo que queremos es llevar ese mensaje de Jesús pues a todo lugar. Pero vamos a centrarnos hoy en lo que nos hemos reunido para estudiar en
en estos últimos versículos del libro de Gálatas, y lo hemos titulado Gloriarse en la cruz. Y vemos que la carta que escribió Pablo a los Gálatas fue bastante intensa, la escribió con pasión, como hacían los propios profetas del Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías, Oseas, y todos amonestaban al pueblo de Dios para que hicieran lo que es correcto. Y Pablo lo que deseaba en sí era lo que dice en Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, dice Jehová. De manera que Pablo, con todo el amor, con todo el cariño, escribía a los Gálatas. Y yo quiero hacerte una pregunta, Félix, porque hemos acabado ya la carta de Gálatas, y yo quisiera que nos dijeras qué diferencia encontramos en la despedida de las cartas de Pablo que hace a todos los demás, a romanos, filipenses, colosenses, con esta carta de Gálatas. ¿Qué diferencia hay? Muy peculiar, pero me vas a permitir que resalte una idea que va a hacernos entender mucho mejor esto. A veces tenemos la idea de que las cartas se redactaron en un momento de reflexión, que Pablo se sentaba y escribía y meditaba y corregía lo que estaba escribiendo. Sin embargo, las cartas, sobre todo la de Gálatas, se hizo en un momento de mucha presión, de mucho conflicto. Mucho. Y aquí Pablo está preocupado no tanto por cómo lo hace, sino en lo que tiene que decir. Y a mí me maravilla cómo, si vemos las demás cartas, ¿no?, hay una tipología que de alguna manera resulta importante, que es la primera. Siempre hay un saludo, siempre hay una referencia a las personas. Sin embargo, en Gálatas hay una despedida que no es ni personal ni hace ningún tipo de salutación. No. Esto denota la tensión que se estaba viviendo. Esto denota que de alguna manera Pablo no estaba en el mejor momento de relación con sus hermanos o sus hijos de Galacia. La verdad es que hemos estado estudiando durante todas estas semanas que había esa tensión, que querían allí meter otra vez el tema de las obras, meter el tema de la circuncisión que ya estuvimos viendo, y entonces escribe una carta, la verdad es que como la hubiéramos escrito tú y yo, a alguien que lo estuviera haciendo mal, y hay que corregir inmediatamente aquel Pero error. además a alguien a quien se quiere de forma especial. A quien se ama, claro. Tenemos que recordar que Galacia, igual que todas las iglesias de Asia Menor, eran hijas de Pablo. Y Pablo, cuando ve que se les está de alguna forma despistando o alejando del mensaje, se altera, ya no puede por menos. Y aquí es cortés y es formal, pero dice, pone los puntos sobre las sí. Esa sería la palabra. Muy bien. ¿Y hay alguna otra particularidad que Pablo resalta en la carta cuando les escribe a los Gálatas? Sí. Observamos el original, veremos cuando la firma, que lo hace con letras más grandes y mayúsculas. Y mayúsculas. Esto hay diferentes teorías, ¿no? Unos dicen que posiblemente sea porque tenía problemas de visión, que puede que sea verdad. Puede ser. Otros aluden a su trabajo con las tiendas, cosiendo las tiendas, a los sufrimientos que ha padecido, que tenga la mano débil o que sea incapaz de dibujar bien las letras, ¿no? Y otros, pues como ocurre en la actualidad, hacen énfasis de que lo que quería Pablo era resaltar que eso era muy importante y que se tenía que hacer caso de ello. Sí, actualmente también estamos en el siglo XXI, cuando nosotros escribimos mails o WhatsApps, pues también normalmente escribimos en minúscula, pero cuando queremos hacer resaltar algo o
meter una pequeña bronca a alguien, ya lo ponemos en mayúscula diciendo, y ten cuidado con lo que estás haciendo, y lo colocamos en mayúscula. Parece ser que la intención de Pablo era la misma, ¿verdad? Y si lo subrayas, aún mucho más todavía. Está bien, interesante. Muy bien. Una nueva pregunta, Félix. ¿Qué interés buscaban los enemigos de los cristianos que querían pervertir el Evangelio? Podemos leerlo en Gálatas capítulo 6, versículo 12, donde aquí vamos a estudiar un momento este versículo, que dice lo siguiente. Adelante, Félix. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Ajá. ¿Qué interés buscaban estas personas cuando querían pervertir este evangelio? ¿Por qué hacían esto? Yo creo, hay varias razones, pero creo que la más importante es que querían evitar cualquier tipo de posibilidad de ser castigados con la misma pena y sobre todo, de alguna manera, querían marcar una cierta diferencia entre los que eran judíos de nacimiento y los gentiles que no lo eran, ¿no? Y entonces, de alguna manera, querían dejar claro que para ser un cristiano, primero había que ser un judío. Primero tenían que ser judíos y tenían que circuncidarse. Y tenían que poner esa señal ahí. Era como una especie de añadido. No, si está muy bien, pero no puede ser cristiano, no puede ser seguidor de Cristo sin antes hacerte judío y aceptar todas las marcas y todas las costumbres, todas las tradiciones que llevaban ellos, ¿verdad? Que estaban por encima. Por eso Pablo se enfada tanto. Claro. Querían seguir con aquellas tradiciones que tanto habían pervertido. Pero es que estamos hablando de Pablo, que él mismo dice que por la ley, perfecto. Por su nacimiento judío, por su cultura, por sus estudios, en todo destaca como el judío perfecto, ¿no? Y no entiende cómo se puede hacer creer a los gentiles que para amar a Cristo primero hay que hacerse judío. Y ahí está la gran enfado de Pablo y el gran mensaje de la epístola a los Gálatas. Fíjase, Pablo la escribió para responder a un ataque contra él y su evangelio. Si ese ataque hubiese tenido éxito, si Pablo no hubiera podido atajar, el cristianismo se habría convertido solamente en una secta más de judíos para judíos. Hubiera perdido todo el alcance mundial. Ese es el interés que tiene el enemigo constantemente en las iglesias, que todas las religiones que yo conozco, todas las religiones siempre pues hacen hincapié en las obras. Vamos a hacer obras. Vamos a ver si resaltamos por encima de los demás, porque haciendo estas cosas Dios me tendrá en cuenta. Claro. Y el mensaje de Jesús es, mirad, eso nos salva. Lo que verdaderamente os hace estar conmigo es vuestra fe en mí. Si creéis lo que yo os digo, eso es lo que os va a salvar, no las obras. Pero es difícil, ¿eh? Es muy difícil, sobre todo cuando lleva miles de años trabajándose esa idea, que era la idea del pueblo de Dios, la idea del pueblo judío, ¿no? Ellos eran el pueblo escogido y Dios de alguna manera iba a dar preferencia siempre a los judíos y a tratar de forma diferente o a medir de forma diferente a los otros, ¿no? Las intenciones de estos hombres las remarca Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 7, nos dice, no que haya otro, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Había gente que quería evitar pues esta persecución que había con aquellos que eran cristianos. O como abuso físico, porque en aquellos tiempos había abuso físico, o el acoso, y actualmente lo que tenemos también es los cristianos que queremos seguir por el camino de Jesús, pues también hay una persecución psicológica que nos hace siempre estar un poquito fuera de margen. Y social. Totalmente. Es decir, para estar a bien con los cánones sociales de la época, no se podía ser un cristiano. No podía uno destacarse por el otro lado. Tenía que guardar las similitudes, las señas de identidad de la sociedad, ¿no? Y es un peligro que corremos hoy también, ¿eh?
Nuestra Iglesia, todo el verdadero creyente que no quiera ser diferente porque Cristo lo vaya cambiando, corre un grave peligro de asimilarse a la cultura y de perder el gran regalo que el Señor nos hace. Sí, señor, y por eso, bueno, pues aquellos judíos pues querían tener buenas relaciones con los romanos para no pertenecer a esa secta, pues por que una era tan parte odiosa. para no ser confundidos, Claro. por otra parte para no perder pues las influencias y todos los pequeños poderes que tenían. Demos cuenta que el pueblo judío que estaba en la diáspora era un pueblo pudiente, era un pueblo comerciante, era un pueblo que de alguna manera estaba en contacto con lo mejor de la sociedad romana, ¿eh? Y claro, eso no lo podía perder, asemejándose a extremistas que estaban dispuestos a todo para seguir a un Salvador, no sé cómo, ¿eh? La carta de Gálatas, mis queridos amigos, es tan actual hoy como lo fue hace 2000 años. Por eso cuando Pablo escribió a Timoteo, en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, dice: y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, de una manera u otra. Pero el pertenecer a una iglesia, el pertenecer a unas reuniones cristianas donde se siga a Jesús, evidentemente vamos a tener problemas. Pero ánimo, porque las palabras de Pablo nos animaban siempre y nos decían: adelante, porque vais a conseguir la vida eterna que Jesús nos ha prometido. Perfecto. La siguiente pregunta que quiero hacerte es la siguiente, es esta, Félix. ¿Qué representaba la cruz para los judíos, los romanos y los cristianos? Te voy a responder primero qué representaba la cruz para Pablo. Adelante. Porque el gran mensaje de Pablo es la centralidad de la cruz. El Hijo de Dios, el cristiano, no podrá nunca salvarse si no pone la cruz en primer lugar. La cruz es la base, la piedra angular sobre la que se mantiene toda nuestra estabilidad espiritual. Ya que has comentado antes de seguir por ahí, que está interesante, leamos lo que era la cruz para Pablo, ¿eh? En Gálatas 6, 14, ¿qué nos dice? Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en Él, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. O sea, interesante lo que decía Pablo. Esto es lo que era para Pablo la cruz. Y para todos estos grupos, romanos, judíos y cristianos. Ahí viene la valentía del mensaje de Pablo. Porque Pablo hace de la cruz el centro de nuestra salvación y de nuestra transformación y de nuestro triunfo. Pero es que la cruz en la sociedad de Pablo no es como ahora. Ahora nosotros vemos la cruz como algo digno, como algo grande, como el mayor sacrificio y la mayor victoria sobre el pecado. En aquella sociedad, la cruz era poco más o menos que el símbolo de lo peor que se podía hacer o tener o relacionarse en aquella sociedad, ¿no? Para los romanos era una condena tan mala, tan mala, tan mala, que no se podía aplicar a un ciudadano romano, porque eso era solo para personas que no tenían ningún tipo de valor, ni que eran consideradas prácticamente ni seres humanos, ¿eh? No se podía condenar a un ciudadano romano porque la cruz era lo más denigrante que había. Pero para el judío pasaba lo mismo. Nadie quería tener relación con un reo condenado a la cruz. ¿Por qué? Porque era el estigma más feo que se podía poner. La verdad es que lo que nos está diciendo Félix es así. En tiempos de los judíos, hasta el propio en el Antiguo Testamento hace Pablo referencia a ello, donde dice en el capítulo 3, versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. De manera que los judíos lo que tenían, bueno, pues ellos tenían era un desprecio para ellos el ser colgado, y ahí Cristo estuvo. Es que para los judíos depender de una persona para su salvación, depender de una persona que había sido condenada a la cruz, era una píldora demasiado grande que les era muy difícil de tragar.
Sí, señor. Y para los romanos, pues lo que estabas diciendo, ¿no? Esto era pues un suplicio que no estaba Pues contemplado. ahora que está, por buscar una similitud, ahora que está tan denigrado el tema de los abusos a menores, ¿no? Pues imagínate que alguien que sea un líder de un movimiento religioso esté relacionado con ese tipo. Automáticamente pierde toda credibilidad. Toda. Pues de alguna manera eso mismo pasaba con aquellos que querían hacer de la cruz el énfasis primordial. Es que, ¿cómo va a ser, hombre? Pero ¿cómo vamos a poner el énfasis en lo más feo y en lo más perseguido de la sociedad? Quiero mostrar a la audiencia un graffiti que proviene del siglo II. Es una porción muy antigua, la más antigua que se conoce. No solamente los grafitis los estamos haciendo ahora, siglo XX, siglo XXI, sino que ya se llevaban a cabo hace 2000 años. Y representa la crucifixión de un hombre con la cabeza de un asno. Así se le representaba. Como podéis ver, en este grafiti que os hemos traído, aquí se encuentra, hace 2000 años, 1800, 1900 años, se encontró este grafiti, y entonces podéis ver cómo se encuentra aquí, cómo podemos apreciar a este hombre crucificado con la cabeza de un asno. En este siguiente dibujo hemos exaltado, hemos demarcado bien la figura para que lo podáis ver. Y aquí está el crucificado con la cabeza de asno y un hombre a su lado adorando, haciendo una oración. Y ahí pues podemos ver que puede leerse: Alejandro adora a su Dios. Así que todo aquel que era crucificado, como decía Félix, despreciado, insultado, y no tenía muchos puntos aquellos que pasaban a ser víctimas de la crucifixión que se llevaba a cabo en aquel imperio romano. Pero fíjate bien, Pablo justamente es a lo que más se dedica a resaltar, ¿no? A enfatizar. Dice, la cruz de Cristo debe de cambiar todo en el creyente. Nos desafía no solamente a reevaluar cómo nos vemos a nosotros mismos, sino también cómo nos relacionamos con el mundo. La idea es enriquecedora. Muy bonita. O Cristo llena nuestro corazón y nos transforme totalmente en nuestros gustos, en nuestros deseos, en nuestras ideas, en nuestra manera de vivir, o si no, Satanás va a terminar, como hizo con tantos y tantos otros en la antigüedad, arrastrándonos a tener una serie de complejos que por miedo no sé a qué, no nos atrevemos a dar libertad al Señor para que vaya haciendo esos cambios en nuestras vidas. Siguiendo con la argumentación que está llevando, quiero preguntarte, ¿qué significa y qué involucra ser una nueva criatura? Como dice Pablo, ya despidiéndose en Gálatas, capítulo 6, versículo 15, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. ¿A qué se está refiriendo Pablo? Es que la idea es tan profunda y tan bonita que merece la pena que perdamos algún minuto resaltando, ¿no? La verdadera religión, Molly, nos dice Pablo, que no se basa en el comportamiento, sino que se basa en el cambio profundo de nuestro interior. Y es curioso como a veces, cuanto más hacemos resaltar las cosas que hacemos o dejamos de hacer, nos alejamos del poder que puede hacernos diferentes. Porque nos conformamos con eso, hacer o no hacer ciertas cosas, ser o no ser ciertas cosas, predicar o no predicar ciertas cosas. Cuando el fundamento del Evangelio de Cristo es vivir con Cristo y ya no ser nosotros, sino que Cristo viva a través nuestro. Esa nueva criatura entonces puede significar que nosotros hemos pasado de ser muertos vivientes a ser unos vivos con la esperanza de tener esa vida eterna, estar vivos. Sí, sí. No debemos de confundir ese tipo de vivencia, ¿no? De que Cristo viva en nosotros como el objetivo primordial para ser salvos. Porque no es eso lo que Pablo quiere decirnos. Lo que Pablo quiere decirnos es que solamente cuando demos prioridad al mensaje de Cristo en nuestras vidas es cuando Cristo podrá cambiar lo que tenga que cambiarse en nosotros. Que posiblemente nosotros seamos los que menos
entendamos que tengamos que cambiar eso. Pero el Espíritu Santo irá trabajando. Ese muerto viviente que vive pensando que lo tiene todo porque ha aceptado ciertas normas o ciertas reglas, se convierte en un vivo triunfante cuando deja que Cristo vaya trabajando en él, no solamente las formas externas, sino especialmente las formas internas, de tal manera que lo que yo haga, lo haga porque me gusta. Claro. No porque quiero ganar un sacrificio, sino es que si no lo hago no me siento feliz. Sí, la verdad es que Pablo hace mucho énfasis en todo lo que es las obras externas, aquella señal que tenían de la circuncisión, unos la incircuncisión, dice no, todo eso vamos a dejarlo estar. Eso no significa absolutamente nada, eso no gana nada, sino la nueva criatura. Y ya Jesús pues también les lanzaba a aquellos fariseos, les decía, mirad que las formas no sirven, porque vosotros sois sepulcros blanqueados. Qué bonitos por fuera, qué encalados, qué preciosos. Pero podridos por dentro huesos, gusanos, podrido. Y estos sois vosotros los fariseos. Olvidaos de todo aquello y de verdad, creed en mí porque yo os haré ser una nueva criatura. Fíjate si es importante, Mori, esto, porque si nos fijamos, cuanto más lejos estamos espiritualmente de Cristo, cuanto más pobre es nuestra vida espiritual, más énfasis hacemos en las formas externas. Más importancia damos a lo que he conseguido hacer o dejar de hacer. Mientras que el que vive en comunión con Cristo, todo eso es que no tiene importancia. ¿Por qué? Porque vive en otra dimensión. La dimensión suya es disfrutar haciendo lo que Cristo le enseña que es correcto hacer. También veo, Félix, en este versículo, veo un cambio de señal que había en el pueblo judío. En el pueblo judío, para ser judío, debería de ser circuncidado. Ahora, si tú quieres pertenecer al pueblo de Dios, ¿qué es lo que ocurre ahora? Ya dejémonos de la circuncisión e incircuncisión, sino la nueva criatura. Y ya y el Señor Jesús lo que impone es el bautismo. Una nueva criatura. Ya no es esa señal externa, sino esa señal de dentro hacia afuera. Morir al antiguo hombre para resurgir, renacer al nuevo hombre con Cristo. Este es el símbolo. Ese es el gran símbolo del bautismo y lo que da entrada a formar parte del pueblo de Dios. Pero fíjate bien que es muy importante lo que estás diciendo, porque uno de los ataques o de la manera que tenían para quitarle validez al mensaje de Pablo era acusarle de cosas, o quitarle importancia, ¿no? Por eso intentaban hacerle ver de que su mensaje no era el típico. Es más, atacaban su apostolado. No, es que este no es un apóstol, este vino después. Este es, como dice, como un advenedizo que viene y dice cosas que como no vivió con Cristo, como que le hacen perder la autoridad, ¿no? Y es ahí donde él remarca tanto de dónde viene la autoridad que él tiene. Es muy importante. Bien, pues llegamos a la última pregunta, Félix, para que la abordemos también porque es muy importante, ¿no? ¿Cuáles eran las marcas que llevaba Pablo en su cuerpo? Lo podemos leer en el capítulo 6 de Gálatas, versículo 17, donde dice: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Qué tipo de marcas eran esas? Es que de alguna forma estaba respondiendo a lo que los judíos cristianos se achacaban como fundamental, era su marca, que era la circuncisión, ¿no? Yo tengo esta marca y eso me hace a mí. Nosotros somos circuncisos, nosotros guardamos la ley, nosotros somos los hijos de Moisés, nosotros somos el pueblo escogido de Dios, ¿no? Y Pablo quiere echar por tierra eso, porque eso no vale de nada. Dice, las marcas que valen son las que llevo yo, que son producto de mi trabajo, de mi desazón y de mi servicio al Señor. Pablo, yo creo que ha sido uno de los apóstoles que más ha sufrido persecución, castigo, escarnio, destierro. Todo lo que se puede imaginar uno, Pablo lo pasó. Y lo pasó precisamente por ser fiel testigo de Cristo Jesús. Siguiendo con este
argumento que estás comentando. Es verdad que muchísima gente marca a animales, ¿no? Los toros son marcados, las ovejas son marcadas para que sepan de qué casa son. También los hombres fueron marcados, los esclavos eran marcados. Hitler también marcó y puso los números a los judíos. Y entonces aquellos decían, nosotros tenemos una marca, pero de Dios, cuidado. Claro, decía Pablo, marcas, para marcas, las mías. ¿Y dónde podemos leer las marcas que llevaba Pablo? Las podemos leer en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 24 en adelante, donde él sí que está, del versículo 23 mejor, donde dice, ¿son ministros de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles mucho más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Esto sí que eran marcas, sí que era la palabra marcas, ¿no? Como sabes, en griego, estigma. Sí, sí. Dice, esto sí que es un estigma que yo llevo, pero lo llevo en mi espalda por todo lo que yo ya he considerado por basura todo lo que tengo por seguir a Cristo, pero me ha costado todo esto. Estos sí que son marcas, no lo que lleváis vosotros, porque yo también la llevo, decía Pablo, yo también soy judío, he sido circuncidado, pero esa marca no salva. Esa marca no tiene nada que ver. Ahora, cuando tú decides ser cristiano, pues inevitablemente marcas van a venir, pero tampoco te van a salvar. Pero ahí están, en tu propio cuerpo, diciendo, mira, he sufrido por Jesús. De alguna manera, Pablo quería rematar a sus acusadores, demostrándoles que por las marcas que ellos decían que había que tener, él les superaba. Pero sobre todo le superaba con las marcas propias del servicio de la misión de Cristo, sí, ¿no? Y sin vanagloriarse, porque al final termina diciendo Pablo que todo es vanagloria y que lo único que sirve es lo que el Señor hace por cada uno de nosotros, ¿no? Es decir, no sirve de nada que yo haga esto, por esto, si antes no he aceptado humildemente la salvación de parte de Cristo. Pues muy bien, mis queridos amigos telespectadores, hemos abordado ya todo lo que es la carta de Gálatas y hemos estudiado estos últimos versículos. Y ahora ya, Félix, sabes que aquí en televisión el tiempo es oro. Y entonces estamos metidos, enfrascados en todos estos comentarios que podemos extraer, ya te digo, de 4 o 5 versículos. Es algo fenomenal y maravilloso. Bueno, pues yo quisiera que te dirigieras a nuestros amigos, los telespectadores de Logos Televisión, y concluyas con lo que ha sido el estudio de estos meses con el libro de Gálatas y también a dónde podemos nosotros llegar extrayendo esas conclusiones válidas de esta carta de Gálatas. Yo me quedo con una idea, podríamos sacar muchísimas, porque la Biblia tiene la ventaja y es el milagro que cada vez que te acercas a ella te dice algo nuevo, el mismo texto y el mismo comentario. Pero yo quisiera resaltar 2 cosas, que lo importante para ser salvo no es pertenecer a ninguna comunidad, a ninguna raza, ni a ningún credo, sino es rendirse al amor de Cristo y a la cruz de Cristo. Sentir que Cristo es nuestro único Salvador personal. Pablo fue atacado por todo esto. Y fue atacado porque no defendía, como pensaban que tenía que defenderse, la ley, la circuncisión, las formas de identidad del pueblo judío. Pero Pablo lleva a sus contrincantes a la idea suprema. ¿De dónde sale el pueblo de Israel? ¿Cuál fue el primer gesto importante o el primer hombre que decidió salvarse por la fe? Y lo lleva al patriarca Abraham, a su padre. Ese hombre no era judío, no recibió la ley, porque la ley se editó muchísimo tiempo después, y sin embargo recibió el llamado de Dios para que lo dejase todo y le siguiese. Y por la fe, dice la Biblia, que Abraham lo dejó todo
y se puso en manos de Cristo. A partir de ese momento, el verdadero hijo de Abraham, dice Pablo, es el que, sea cual fuere su raza, su país o su linaje, hace la misma entrega de fe a Dios. El verdadero Israel no es cuestión de descendencia física, sino que se compone de todos aquellos que repiten el acto de fe de Abraham. ¿Tú quieres ser salvo? Entrégate a Cristo. Cristo te está buscando. Cristo te está llamando. No esperes. Ponte en oración y ábrele la puerta. Y Él hará en tu vida los milagros que necesites hacer. Pues muchísimas gracias, Félix, porque hemos estado abordando este fenomenal tema. Y ahora ya también me quiero despedir de todos vosotros, toda la audiencia masiva que tenemos en Logos Televisión, y esperando también poder estudiar libro tras libro para poder ahondar, profundizar, bucear en la palabra, que es lo que verdaderamente nos llena a nosotros. Ese pan nuestro de cada día hemos de abordarlo diariamente. Mis queridos amigos, nos vemos la próxima semana. Es un placer estar con vosotros. Que el Señor os bendiga y hasta un nuevo programa.